Buen día, mis hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Damos gracias al Señor que nos permite por su misericordia levantarnos un día más, tener un día más de vida. Le agradecemos, también le agradezco por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Bueno, la mañana de hoy vamos a compartir un tema que es aparte de la carta de Primera de Corintios que estamos estudiando. Vamos a tener un tema libre. Y el tema o el nombre de la predicación es la madurez espiritual. Así que espero que todos podamos estar con nuestras Biblias, mirando qué nos dice la Biblia acerca de la madurez espiritual. Vamos a orar antes de comenzar para que el Señor nos guíe, nos ayude y nos fortalezca. Bueno, ¿dónde están mis hermanos? Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre Eterno, gracias Dios de los cielos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor Dios. Gracias porque por tu misericordia, Señor Dios, nos permite, Señor Dios, respirar, levantarnos un día más, Dios de los cielos. Sabemos, Señor Dios, que por tu gracia, Señor Dios, podemos seguir adelante, Señor Dios. Gracias por este día más de vida que nos regalas. Gracias por este día más de vida que nos das a mí, a mis hermanos, a nuestras familias, Señor Dios. Que a pesar de las circunstancias o momentos difíciles que podamos pasar, Señor, tú eres fiel, Señor Dios. Tú eres fiel con nosotros, Dios. En esta mañana, Señor Dios, pido para que nos des sabiduría y entendimiento para compartir tu palabra, para que hables a nuestras vidas, Señor Dios, conforme a nuestra necesidad, Señor. Pongo en tus manos este tiempo, Señor Dios, para poder aprender, Señor Dios, para poder aprender cada día más de tu palabra, Dios de los cielos, para poder entenderla, Señor, y vivirla cada día, Dios. Ponemos todo en tus manos, Señor Dios, para que conforme tú quieres hablarnos a través de ella, pueda ser así, Señor. La gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, el tema que vamos a estar viendo es la madurez espiritual. Para eso vamos a estar en un texto de Hebreos. Vamos a estar en Hebreos en el capítulo 5, el versículo 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. ¿Sí? Vamos a estar en este texto de la palabra de Dios y vamos a estar analizando sus versículos. Pero antes de todo vamos a ir a una introducción para este tema. Bueno, en muchas congregaciones hoy en día se habla sobre muchos temas, ¿no? Temas como la prosperidad material, las bendiciones, los dones del creyente, temas de sanidad, temas de aliento, de consuelo. Muchos de ellos en el contexto adecuado no está mal, está bien. Pero pocas veces se habla acerca de la madurez espiritual del creyente. Y miren mis hermanos, este es un tema principal, ya que le pega una de las características o aspectos principales de la vida del creyente. ¿Sí? Por eso es un tema muy, muy importante, muy indispensable, que en las congregaciones podamos aprender de ello. La madurez espiritual. Es lo que nosotros nos forma cada día en la palabra, en la vida del creyente, en la vida cristiana. Yo estaba buscando un poquito, mire, dice que según el diccionario de la Real Academia Española, en uno de sus significados, define la palabra madurez como buen juicio o prudencia, sensatez. Buen juicio o prudencia o sensatez. Pero vamos a ver cómo la Biblia nos muestra la madurez de una manera más profunda y clara. Vamos a ver su significado más profundo. Mire, en este tiempo vemos que existen muchas personas que dicen ser creyentes, pero que muestran muy poca madurez en su vida espiritual. Muchos ya se van a jubilar en una iglesia cristiana, pero siguen con los mismos pensamientos, siguen con las mismas actitudes, siguen con las mismas acciones de cuando comenzaron la vida cristiana. Mire, aquellos no han crecido espiritualmente, se han quedado estancados, se han quedado en el camino. Llevan bastantes años en la iglesia, pero no se desarrollaron, no crecieron espiritualmente.
no crecieron espiritualmente, se quedaron. Lo anterior puede deberse en algunos casos a la congregación donde estas personas asisten, ¿sí? La cual no vela por el crecimiento espiritual de esas personas, simplemente por entretenerlos y aplicarles pañitos de agua tibia, mire. Hay muchos lugares así. Esto incluye predicaciones y enseñanzas doctrinalmente pobres. No se enseña la Biblia de manera expositiva, mire. Simplemente se les habla de pasajes fuera de contexto, hay poco alimento sólido y sobre todo no hay discipulado, mire, no hay discipulado. Lo cual es fundamental para que haya madurez espiritual en una persona, el discipulado, mire. Y es el mandato que el Señor nos dio, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. No se aplica la disciplina bíblica, etc. Y en conclusión, en estos lugares no se cuida y no se alimenta a las ovejas. Entonces muchas de estas personas posiblemente no son creyentes, no se han convertido porque no ha habido un buen alimento, y otros que se han convertido se quedaron espiritualmente en el camino, no crecieron y por eso se quedaron en la inmadurez espiritual. Pero mire, el otro caso es, hay congregaciones donde se brinda un alimento sólido y bíblico, pero en este caso las personas son las que no quieren crecer y madurar espiritualmente. Las personas no quieren hacerlo. Quieren seguir conformándose simplemente con la leche espiritual. No quieren ser discipulados. No hay compromiso de crecer estudiando la Biblia, mire, orando, buscando agradar al Señor. Viven vidas cristianas mediocres y raquíticas. No quieren comprometerse. Esos son los dos casos que nosotros podemos encontrar, mire. Esos lugares donde no hay alimento, entonces la gente no madura, pero otros lugares donde sí se les da el alimento, pero las personas no quieren madurar, no quieren crecer, ¿sí? Lógicamente no es el caso de todos, ¿no? Hay personas que sí anhelan crecer espiritualmente, pero hay otros que no lo desean hacer, ¿no? Bueno, como les decía, vamos a estudiar Hebreos. Hebreos en el capítulo 5, el versículo 11 al 14. Y vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 11. Y vamos a leer la palabra. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí el autor de Hebreo hace una exhortación a los creyentes, a las personas, a los oyentes. Cuando vemos el contexto, el autor de Hebreos viene hablando en los versículos anteriores acerca de Cristo y su oficio como sumo sacerdote, ¿sí? Nos muestra a Cristo y en su oficio como sumo sacerdote. Pero en este verso 11 les dice a los hebreos que muchas de esas enseñanzas les son difíciles de explicar. Muchas de esas enseñanzas les son difíciles de explicar. Bueno, y la pregunta sería, ¿por qué es difícil de explicar? Y el autor lo dice, porque os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho tardos para oír. Hay versiones que traducen porque ustedes son lentos para entender, ¿sí? Unas versiones lo traducen así. Pero yo no quise tomar como esa traducción porque suena no sé, como a decir que ustedes son, o no sé, una palabra, ustedes son, como si el autor quisiera decirle ustedes son tontos o no tienen la capacidad mental para entender, pero el texto no quiere decir eso, no quiere decir eso. Ese no era el caso de los oyentes de Hebreos, mire. Ellos podían entender y podían aprender la palabra, tenían las capacidades para hacerlo. Por eso una de las versiones que más me llamó la atención fue la traducción que hace la Biblia al día. Miren cómo traduce Hebreos capítulo 5, versículo 11, la Biblia al día. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque lo que os entra por un oído, os sale por el otro, mire. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que ellos no era que no podían entenderlo, no querían entenderlo. Es cuando a usted le hablan algo que no le interesa, un tema que no le interesa, ¿no? Y usted escucha, sí, ya, listo. Dime más. Sí. Bueno, ¿y qué te parece? ¿De qué me hablabas? O sea, les entraba por un oído y les salía por otro. No querían entender. Cuando nosotros queremos aprender algo, entenderlo, usted está atento y lo escucha. Y usted lo toma de una.
y lo vive y lo hace carne. Estas personas no querían, simplemente no querían. Ellos escuchaban y estaban atentos a lo que decían, supuestamente atentos. Como decía alguien por ahí, ¿no? Su cuerpo estaba presente, pero su mente no. No querían, no querían entender. Estas personas escuchaban las enseñanzas, pero no querían aprender sobre esas enseñanzas. No querían avanzar en su vida espiritual. Se habían estancado, mire. Se habían estancado. Y eso es una de las peores cosas que le puede pasar a un creyente, mire. Que se estanque en la vida espiritual, que no crezca. Y cuando nosotros vemos la palabra tardos en el original, podemos entender mejor lo que el autor de Hebreo quería decirles, mire. Esta palabra tardos en el original es la palabra notros. N-O-T-H-R-O-S. Notros. Y esta palabra se traduce como perezoso, mire. Perezoso en el original. Entonces vemos lo que sucedía, mire. Vemos que estos personajes eran perezosos, mire. No querían aprender y por ende no podían entender las enseñanzas profundas que el autor quería transmitirles, mire. Y lastimosamente, mis hermanos, así hay personas en la iglesia, mire, en la iglesia en general, que no quieren aprender, no quieren capacitarse. Nunca compran un buen libro para crecer más, no les interesan las enseñanzas, no leen la Biblia, no pasan tiempo en la palabra. Y lo más terrible, no quieren obedecer a esas enseñanzas, mire. Y como resultado, ¿qué sucede? Algunos son engañados, mire. Otros tergiversan la palabra y se desvían. Y muchos, mire, caen inclusive en sectas o hasta en apostasía. Y vamos a ver más adelante casos, mire, que han sucedido y que nosotros hemos evidenciado. En otros casos, mire, aquellas personas siguen en la iglesia, pero no edificando el cuerpo de Cristo, sino causando conflictos. Una persona madura nunca va a contribuir a que el cuerpo de Cristo crezca, se edifique, sino va a, va a causar conflictos dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vamos a la carta que estamos estudiando en Primera a los Corintios, si nosotros vamos al capítulo 3, el versículo 1 al 4, mire lo que dice. Pero miremos en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a ver en la versión Palabra de Dios para Todos, ¿qué nos dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4? Dice así, mire. Dice así. Hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo, mire. Las enseñanzas que les di fueron como leche porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlo, pues todavía no son espirituales. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo sigo a Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, actúan como la gente del mundo. Mire, muchos de los creyentes de Corintio eran todavía inmaduros. No podían recibir alimento sólido. Dice, porque estaban actuando como la gente del mundo. Mire. ¿Cómo actúa la gente del mundo? Conflictos, peleas, envidias, faltas de perdón, tantas cosas que vemos nosotros, miren, personas que no son creyentes. Ocasionando peleas. Mire, había entre los corintios envidias, había divisiones, conflictos. Y ese tipo de cosas nos muestran claramente en la palabra que era una señal de inmadurez. Una señal de inmadurez. No podemos evitar que en las congregaciones haya conflicto, los va a haber, ¿sí? Pero cuando se asumían esos conflictos de manera incorrecta, había inmadurez entre los creyentes, mire, entre las personas, entre la iglesia. Miremos otro texto, mis hermanos. Miremos Hebreos en el capítulo 6, versículo 10 al 12. Miremos qué nos dice también, miren. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Miren, mis hermanos, Dios tiene presente el servicio que hacemos por su obra, por su iglesia. Pero Dios desea que seamos diligentes siempre hasta el fin, siempre, para que no nos hagamos perezosos, dice la palabra, lo cual se traduce de la misma palabra tardos. Dice, sino que imitemos a aquellos hombres y mujeres que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Seamos constantes, nos habla la palabra, constantes. No podemos crecer dando un paso, 5 pasos hacia adelante y 10 pasos hacia atrás. Debemos ser constantes cada día. Y dice, para que, como aquellos hombres y mujeres que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Dónde aparecen esas personas en Hebreos? Mire, usted lo puede leer en Hebreos capítulo 11. Ahí encuentra esas personas. Si lo ha leído, que por la fe Abraham, que por la fe Daniel, ¿sí? Esos hombres que heredaron las promesas, mire, ¿sí? Que heredaron las promesas, por la fe, por la paciencia. Debemos ser constantes. Y volviendo a nuestro texto, a capítulo 5, seguimos leyendo, mire lo que nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice el autor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire. Aquí aparece la palabra porque debiendo, mire. Esas personas, estos personajes que vemos aquí en esta carta, estaban quedados en el camino. Debiendo ser ya maestros, dice el autor, mire. La palabra aquí denota a alguien con conocimiento no solo intelectual, sino también un conocimiento conductual, o sea, de su forma de vivir. No solo un maestro que enseña la palabra hablando, sino también con sus acciones y con su vida. Su vida debe ser una enseñanza viva y continua para que los demás vean que esa palabra de verdad se puede vivir, mire, que esa palabra produce frutos. Así está hablando a estas personas. Hablando de un maestro que enseña y aplica la palabra. Mire este texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice Pedro, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En este verso, mis hermanos, encontramos algo bastante importante. Primero nos habla de santificarnos, santificar a Dios. Y eso expresa la búsqueda continua de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de nuestra entrega a Él. Y posteriormente estamos preparados para hablar de nuestra fe a otros. Y ojo lo que dice, con mansedumbre y reverencia. El crecimiento espiritual, mis hermanos, está basado en la búsqueda de la santidad, en la búsqueda del Señor cada día. Entre más cerca estamos del Señor y su palabra, más podemos avanzar espiritualmente en nuestra vida. Mejor y de mejor manera, mire. Mis hermanos, ese debe ser el anhelo de nuestro corazón cada día, como iglesia, como creyentes. Crecer espiritualmente cada día juntos como un cuerpo, como una iglesia. Eso es también parte de estar unánimes, en un mismo sentir. Crecer juntos, apoyarnos. Si algún hermano se está quedando en el camino, pues levantémoslo. Sigamos todos juntos adelante como iglesia. Y eso sabe en qué se ve también, en que podemos cometer errores y fallas, pero también podemos perdonar, también podemos avanzar, levantarnos, rectificar las cosas incorrectas que estemos haciendo.
Y Hebreos 5:12 dice, después de tanto tiempo, le dice el autor, después de tanto tiempo. Mire, estas personas llevaban mucho tiempo en la iglesia, pero se habían quedado como enanos espirituales. Suena chistoso, pero es la verdad, enanos espirituales. Todavía tenían necesidad que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios, los primeros rudimentos de la Biblia. Aquí la palabra rudimento significa elementos, pero más exactamente es la enseñanza relativa a los hechos elementales referentes a Cristo. Lo básico, lo básico. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, aprendemos lo esencial, mis hermanos. Parte de las doctrinas básicas, como por ejemplo, cómo soy salvo, qué es la Biblia, cómo puedo manejar la Biblia, cómo puedo buscar un versículo, un capítulo, qué es la oración, etcétera. Son las cosas básicas, elementos básicos de la vida cristiana, que son fundamentales los primeros años como creyentes. Pero ya después debemos empezar a profundizar en todas esas doctrinas. Todo es un proceso, mis hermanos, un proceso. Yo hice aquí una lista que dice así, mire, por ejemplo, primero, creer en Cristo y aceptarlo como Salvador. Todo es un proceso, creer en Cristo, aceptarlo como Salvador. Segundo, aprender las doctrinas básicas de la Biblia. Tercero, ponerlas en práctica. Cuarto, profundizar en esas doctrinas a través del discipulado. Quinto, ponerlas en práctica. Sexto, estudiar diligente y seriamente la Biblia. Séptimo, poner en práctica lo que estudio. Octavo, empezar a servir y discipular a otros. Noveno, seguir sirviendo, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Lógicamente, mis hermanos, son pasos generales. Son pasos generales que nosotros podemos decir. Puede haber muchos más pasos, puede ser un proceso más amplio. Es algo general. Pero mire, muchas personas se quedan en el paso 2. Se han quedado en el paso 2, aprendiendo las doctrinas básicas de la Biblia. Ahí se quedaron. Viven vidas conformadas a lo poco que aprendieron, pero ni siquiera ese poco que aprendieron lo quieren poner en práctica, no lo ponen en práctica. Están parados en esa delgada línea entre un supuesto creyente y un inconverso. En esa delgada línea. Lastimosamente es la verdad, mis hermanos. Hay muchas personas que van a la iglesia y pueden llevar años, pero algunos no se han convertido todavía a Cristo. Y usted lo puede ver en su madurez, en su vida. Dice la palabra, por sus frutos los conocerán, dice el Señor, por sus frutos. Como les decía, un cristiano no es perfecto, comete errores, pero un cristiano los rectifica y trata de avanzar en esa vida cristiana de la mano del Señor. Y si se vuelve a caer, se levanta y avanza, pasito a pasito, mire, paso a paso. Paso a paso. Bueno, esas personas no han madurado y por ende, mire, estas personas inmaduras en las iglesias son aquellas que muchas veces critican a los líderes, critican a los hermanos, dan mal testimonio. Ante cualquier situación que los ofende en la iglesia, se van. No es que yo fui hoy y no me saludaron, yo me voy de esta iglesia. Es que ese hermano me miró mal, es que me trató mal, yo me voy de esta iglesia. Es que esa prédica no me gustó, yo me voy de esta iglesia. O sea, son personas que ante cualquier cosa que no les gusta, optan por irse. O algunas permanecen, pero no permanecen como una bendición en la iglesia, mire, sino como un estorbo, como una carga. Perdónenme, la palabra suena fuerte, pero es la verdad. Cuando nosotros no servimos de bendición a otros, somos un estorbo para que esa persona crezca, para que esa persona madure. La Biblia habla mucho de los débiles en la fe, mire. Cuando una persona inmadura en la iglesia no actúa de acuerdo a la palabra, es un estorbo para otros, porque posiblemente una persona débil en la fe lo ve y no va a ser de edificación para él. ¿Sí? Entonces estas personas muchas veces permanecen, pero no como una bendición en la iglesia, sino como un problema, mire. Y todo es simple, no han madurado. Y lo peor, no quieren madurar. No hay frutos, mire, no hay frutos. Muchos están en el árbol, pero todavía están verdes, no maduran. Años. ¿Se imagina si un fruto en un árbol llevara años? Sería algo antinatural.
Usted diría, pero ¿cómo así? Ya lleva 2, 3 años y ese fruto sigue verde, no ha madurado. Tiene que ya madurar para poder consumirlo, pero sigue ahí. Eso es algo antinatural, no es algo correcto. Todos debemos madurar, mis hermanos. Lógicamente algunos los vamos a hacer a un ritmo, otros a otro ritmo, pero todos vamos en ese proceso, creciendo, creciendo juntos, apoyándonos, amándonos, fortaleciéndonos. Entonces, mire, dice el autor, aquellas personas todavía tienen necesidad de leche, de que les den su lechecita, ¿sí? Su lechecita, como a los bebés. Un alimento suave, sencillo, es un alimento básico. Porque el alimento sólido, ¿qué pasa? Los indigesta. Es cuando usted se come algo grande, así un churrasco, ¿sí? Y de pronto usted en la noche que se lo coma, no, eso le causa daño. No lo puede digerir. No lo pueden soportar. Mira. El alimento sólido esas personas no lo pueden soportar. Si hacemos una analogía, se imaginan una persona que solo se quedara desde que es bebé hasta que es adulto tomando leche materna. ¿Se imaginan? Hasta los 20 años, hasta los 30 años tomando leche materna. Sería incorrecto. A pesar de que la leche materna es un alimento muy completo, ese alimento está destinado para una etapa particular de la persona, para una etapa particular. Así como la leche espiritual de la Biblia está destinada para una etapa particular, la leche materna también. Después la persona necesita tomar otros alimentos. Por ejemplo, ahorita a nuestro hijo, a Josías, nosotros ya le estamos dando, aparte de la leche materna, ya le hacemos, o bueno, mi esposa le hace, ¿no? Le hace las compotas naturales, ¿no? Le da frutica licuada, pechuga licuada, ¿sí? Él ya está comiendo eso, porque es un proceso, poco a poco debe ir alimentándose y creciendo, ¿sí? En la vida espiritual pasa lo mismo. Primero estuvo la leche, ahora viene el alimento sólido, alimentarme y crecer. ¿Sí? Y así sucede, mire. Esa es la manera en que nosotros crecemos espiritualmente. Así como a un nuevo creyente no se le va a dar alimento sólido de entrada. Imagínense un nuevo creyente, no venga y darle alimento sólido. No va a poder con ese alimento, un nuevo creyente. Hay que darle leche espiritual. Puede indigestarlo si usted le da alimento sólido, la palabra, no va a poder digerirla. ¿Sí? Y asimismo un creyente ya de años, que se supone, como dice el autor, debiendo ser ya maestros, necesitan todavía leche. No es correcto, mire, no es correcto. Ya debe tener su alimento sólido. Cada etapa es importante y fundamental en el crecimiento de una persona. Cada etapa es importante. Por eso en la iglesia debemos lograr que eso suceda. El alimento debe ser de acuerdo a la persona y poco a poco la persona va a ir creciendo, mire, va a ir creciendo. Pero la persona también tiene que estar dispuesta a anhelar crecer. Uno puede obligar a una persona, venga, si la persona no quiere no se va a poder hacer. Mire. Debemos estar dispuestos a crecer cada día espiritualmente. Y vamos a poder ser de bendición para el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Miremos lo que dice Efesios, miren. Vamos a ver Efesios en el capítulo 4, el versículo 13 al 15. Miren lo que dice Efesios 4, 13 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ojo con esa palabra, hasta que todos, mire. La voluntad del Señor es que todos podamos crecer a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire lo que dice el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, mire, nuevamente, crezcamos en todo, todos y en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo.
Miren mis hermanos esos textos de maravillosos. Mira, ahí vemos que los ministerios dados por Cristo a la iglesia tienen un objetivo. ¿Cuál es? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estamos en la tarea de edificar el cuerpo de Cristo. Y si estamos espiritualmente maduros, podemos hacerlo. ¿Para qué? Para llegar todos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. A un varón perfecto, a ser iguales a Cristo. Lógicamente eso solo lo conseguiremos a plenitud cuando seamos transformados. Pero mientras vivamos, mis hermanos, no nos cansemos de imitar a Cristo. No nos cansemos de imitarlo a Él, de buscar ser como Él. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, miren. Niños inmaduros, infantiles, emocionales. Dice la palabra fluctuantes, y eso es inconstantes. Llevados por doquier por cualquier viento de doctrina, miren. Una persona inmadura no solo se caracteriza, mis hermanos, por dar un mal testimonio en la vida cristiana, sino también porque es susceptible a ser engañado, miren. Es susceptible a ser engañado. Y como decía antes, la mayoría terminan metidos en sectas, miren, muchos terminan metidos en sectas. O en iglesias laicas, donde les dan un evangelio acorde a lo que la persona quiere, ¿no? No palabra de Dios, como decía al inicio, miren. Y lastimosamente abundan esos hombres, mire. Como dice el texto, mire. Hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y abundan esos hombres que para engañar emplean esas artimañas del error, tergiversando la palabra, cambiando la palabra. A mí me asombra ver a tantas personas siguiendo y defendiendo a falsos maestros, a mercaderes del evangelio, como este señor Casluna, como este señor Maldonado, como este señor Arrázola, muchos de esos hombres. O sea, a mí me impresiona ver tanta gente que los sigue. Usted ve los videos en YouTube, son miles de visitas. Yo digo, y usted escucha esas predicaciones, son predicaciones vacías, tergiversando la palabra, cambiándola. Yo quedo admirado. Hace poco compartí en YouTube un fragmento de una predicación de este señor Cañas, donde tergiversaba la palabra de una manera impresionante, hablando de la vida de Juan el Bautista. Yo decía, ¿cómo es posible? Y la gente, amén, amén, gloria a Dios. Uy, no. Yo digo, ¿cómo es posible que esta gente siga a estas personas y escuche ese tipo de cosas? ¿Y sabe cuál fue mi conclusión? Que eran personas inmaduras. Eran personas que se habían quedado estancadas con la leche espiritual. Posiblemente unas ni siquiera creyentes son. Por eso es que se alimentaban con eso. O sea, nunca van a crecer espiritualmente si son creyentes. Y si no son creyentes, jamás se van a convertir. Artimañas del error. Impresionante. Esta gente se quedó con la leche espiritual, no maduró. No maduró. Por lo tanto, sus sentidos, su discernimiento también se quedó estancado. Pero nosotros, mis hermanos, si hemos crecido espiritualmente, podemos analizar eso. Podemos discernir eso. Usted escucha una predicación de estos hombres y ahí mismo, y de cualquier persona, y usted ahí mismo sabe si esa persona está hablándole la palabra de Dios o no. Tenemos los sentidos puestos, los sentidos ejercitados. Y podemos hacerlo. Estas personas se conformaron con enseñanzas humanas, mire, de esos hombres malvados. No tienen conocimiento de la Biblia, por lo tanto no distinguen el error de la verdad. Y asimismo estas personas son caldo de cultivo para esos mercaderes de la fe. Estos mercaderes encuentran ahí su congregación. Miren, todo este tipo de gente inmadura. Triste, pero es una realidad. Es una realidad. Así conocí a alguien, miren. Un hombre que se decía ser maestro. Pero cuando yo le exponía las herejías de este señor Casluna, ¿sabe qué hacía este señor, este hombre? Él decía que era maestro, pero defendía capa y espada a Casluna. Y lo justificaba. Y le trataba de buscar ahí que por qué dijo eso. Yo veía que incluso lo idolatraba. Eso era una muestra de inmadurez, mire. Muestra de inmadurez. Y usted se ha dado cuenta a veces, ¿no?
que cuando uno expone a este tipo de personas no falta el que sale, ay, no juzga, hermano, ¿cómo va a juzgarlo al siervo de Dios? No discierne, no han discernido, mire. Pero nosotros podemos hacerlo, mis hermanos, podemos hacerlo. Pablo nos dice, sigan la verdad en amor, y en esa verdad podemos crecer en todo, en Cristo y su palabra. Por eso, mis hermanos, la clave como iglesia y como congregación, ¿sabe cuál es? El discipulado, el discipulado, el discipulado, mire. Eso es importante, un buen discipulado. Si estamos todavía inmaduros y anhelamos crecer, acudamos, mis hermanos, a que nos discipulen. Usted dígale a un líder, a una persona que usted vea que tiene la madurez y el conocimiento, dígale, yo quiero ser discipulado. Y si ya estamos preparados, ¿qué debemos hacer? Discipular. Les repito, el Señor dijo, id y haced discípulos. Discipular. Yo sé que una vez les dije en una predicación, discipular, discipular merece mi esfuerzo. No es algo fácil. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle recursos, hay que estar ahí, en la brecha, para discipular a las personas. Y ser discipulado también requiere esfuerzo, su tiempo, leer, estudiar, pero es la única forma en que nosotros podemos crecer. Sigamos con nuestro texto de Hebreos, capítulo 5. Vamos a ir al verso 13. Vamos a seguir con nuestro estudio. Aquí estoy pendiente de la hora para no pasarme, mis hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, mire, porque es niño. Y aquí, mis hermanos, Hebreos continúa diciendo que todo aquel que sigue participando de la leche, todo aquel que se quedó en los rudimentos básicos y elementales de la fe, todo aquel que no ha madurado espiritualmente, es inexperto en la palabra de justicia, en la palabra de Dios. Mire, muchos de aquellos que nunca quisieron aprender correctamente de la Biblia y someterse a ella, si usted ve la historia, muchos de ellos han sido los grandes apóstatas que fundaron inclusive las más conocidas sectas. Por ejemplo, Joseph Smith, Elena de White, Charles T. Russell, ahí están testigos de Jehová, mormones, adventistas, entre otros, entre muchos otros, mire. Y sus seguidores son tan inmaduros como ellos. Yo recuerdo este señor de Creciendo en Gracia cuando salió hace años, hace unos 9 años creo que fue, que la gente se hacía tatuar el 666 en su brazo, que enseñaba un poco de herejías y que decía que él mismo era Jesucristo. O sea, mire, dice Pablo a Timoteo, se amontonarán muchos, tendrán comezón de oír y se amontonarán los falsos maestros. Y eso vemos hoy en día, mire. Eso vemos hoy en día. Que muchos escuchan ese tipo de cosas. No van a la palabra, a la fuente. No reciben buen alimento. Gente inmadura, mire. Ahí vemos lo delicado que es esto, mire. Lo delicado que es esto. Las consecuencias tan grandes que vienen cuando nosotros no buscamos crecer espiritualmente. Y nos quedamos estancados. Los seguidores de esas personas son igual de inmaduros o más inmaduros que ellos. Porque muchos de esos falsos maestros, falsos pastores, mercaderes del evangelio, lo hacen adrede, engañan a la gente por codicia, como dice Judas, como dice Pedro, mire, por ganancia deshonesta, por codicia, hacen mercadería del evangelio. Y la gente que lo sigue son más inmaduros que ellos porque se dejan seducir con esas palabras, mire. Se dejan seducir con esas palabras. Pero ¿sabe qué es más triste? Que haya personas inmaduras y que no quieren crecer en iglesias de sana doctrina. No quieren crecer espiritualmente. Asisten a la iglesia, pero no quieren aprender ni vivir la palabra. Otros hasta pueden tener el conocimiento, mire, pero se han vuelto simplemente intelectuales de la palabra, pero no hacedores de la misma. Hay gente así que conoce mucho de Biblia. Mire, Biblia hasta un ateo puede conocer más Biblia que nosotros. Un filósofo puede conocer más Biblia que nosotros. En las iglesias hay gente que conoce mucha Biblia,
Sabe, yo sé Apocalipsis, yo sé Génesis, yo sé mucho, pero ni siquiera vive un solo versículo de lo que conoce. Mire. Es una persona inmadura. Puede tener mucha Biblia intelectualmente, pero no vive eso que conoce. Se han vuelto intelectuales de la palabra, como les decía, no hacedores de la palabra. Mire, la madurez no radica en cuánto sabemos de la Biblia, sino más bien en cuánto de eso que sabemos lo ponemos en práctica, lo vivimos. Ahí radica la madurez. Un pastor escribió esto que me llamó mucho la atención. Mire, él dijo, el conocimiento sin obediencia no contribuye al crecimiento espiritual de una persona. Debe haber conocimiento de la palabra, pero también obediencia de la palabra. Mire. Eso es lo importante. Muchos aún siguen siendo niños espirituales, dice el autor. Miren, muchos siguen siendo niños espirituales. Miremos Primera de Corintios capítulos 14 al 20, capítulo 14 al 20. Perdón, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Dice así, miren, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Lastimosamente, mis hermanos, muchos son niños en todo. Pero Pablo dice, sean niños en la malicia, ya que un niño en general no actúa con maldad. Pues digo en general, ¿no? Porque hoy en día hay niños que parecen más malvados que un adulto, miren. Y para muestra, échele un vistazo a esos niños que le hacen bullying a otros en los colegios. Pueden ser muy crueles, inclusive más crueles que un adulto, ¿sí? Más crueles que un adulto. Mire, pero en general un niño que ha sido criado en un hogar de buenos principios cristianos sólidos, no tiene la malicia de un adulto. Claro, eso también depende de la edad, ¿no? Muchas veces. Pero presenta más rasgos de inocencia que un adulto, mire. Y así dice la palabra que debemos actuar. En la malicia seamos como niños, como niños. O sea, sin esa malicia que caracteriza a un adulto. Alguien decía por ahí, cuando por ahí cuenten un chiste de doble sentido y usted por error lo escuchó siendo cristiano, si usted a la primera lo entendió, usted ya no tiene inocencia. Si es algo que decían que, o sea, usted ya no tiene inocencia, usted lo entendió de una. Esa es la malicia, mire. Y eso está dentro de nuestra naturaleza caída, ¿no? Eso es algo relativo, ¿no? Pero nos exhorta a tener una actitud más pura y noble, como la de un niño, mire. El Señor dijo, si ustedes no se hacen como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. El niño cree en el Señor, el niño tiene fe. Cuando su papá le dice, le promete algo, el niño cree que el papá lo va a cumplir. El niño tiene muy buenas características que podemos tomar nosotros, ¿sí? La confianza en Dios, que es la misma confianza que él tiene en su padre, la malicia, él es más inocente. Pero, dice el autor, en su modo de pensar sean maduros, porque en esa parte un niño no es maduro, mire. Un niño no es maduro en su forma de pensar. Los niños son más consentidos, los niños son más sentimentales, los niños se pelean, sí, los niños actúan infantilmente. Ahí dice el autor, sean maduros, ¿sí? En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de tomar decisiones, en nuestra forma de vivir la vida cristiana debemos ser maduros, mis hermanos, maduros. Y vamos avanzando, mis hermanos. Voy viendo el tiempo, como vamos de tiempo, vamos avanzando. Y vamos a capítulo 5 de Hebreos, versículo 14, nuestro texto. Y dice así, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí mire aparece la palabra madurez. Y esta palabra viene del adjetivo teleios, y significa perfección, estar completo, mire. Y grandioso eso me parece, mire, porque nosotros en Cristo estamos completos. Cuando nosotros llegamos a Cristo estamos completos. Estamos completos en Él. Pero necesitamos seguir creciendo y asemejándonos más a Él. Es como cuando hablamos de la santidad. Somos santos posicionalmente cuando creemos. Pero también hay una santidad progresiva que debemos estarla buscando cada día, mire. Cada día. Y ya en verso 14 dice Hebreos, el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez.
Yo le pregunto a mi hermano y me pregunto a mí mismo, ¿nos deleitamos en devorar cada enseñanza y cada pasaje de la Escritura? ¿Nos deleitamos en devorar cada pasaje, cada enseñanza que vemos en la Escritura? Que nos lleva a conocer más a Cristo, que nos lleva a ser cada vez más como Él, a tener más fe y convicción en la palabra. ¿Nos deleitamos en esa palabra? Mire, la palabra es la única que nos puede ayudar. Esas convicciones, esas enseñanzas, a ser mejores padres, a ser mejores madres, mejores esposos y esposas, a ser mejores hijos e hijas, a ser mejores hermanos o hermanas en Cristo y a ser mejores siervos. La palabra, en la palabra nosotros podemos crecer. El hecho de que nosotros seamos maduros espiritualmente no solo es en el ámbito de la iglesia, es en el ámbito de todo. Mire, nuestra familia, nuestra vida, nuestro trabajo, en todo. La madurez abarca todas las áreas de nuestra vida. Cuando crecemos espiritualmente en Cristo, podemos ser mejores, mis hermanos. Mejores hermanos para con los otros, mejores siervos, ser mejores padres para nuestros hijos y mejores esposos y esposas. Poder ser mejores trabajadores donde nos encontramos, mire, y dar testimonio de Cristo. Mejores en todo. Perfeccionándonos cada día, mire. Dice el texto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, mis hermanos, nosotros ya no somos de los que preguntan, ¿será malo ir a bailar? ¿Será malo ir a tomar licor? Yo conocí a una persona hace mucho tiempo que ya llevaba muchos años en la iglesia y siempre salía con las mismas preguntas. ¿Será malo ir a bailar? ¿Será malo hacer? Eran cosas que ya no, o sea, el tiempo que ya llevaba en el evangelio ya no era para que pregunte ese tipo de cosas. Ya no, mire. Nosotros ya no estamos en eso, mire. Esas cosas son de personas inmaduras o personas nuevas, ¿no? Que comienzan el evangelio. Es justificable ahí, porque es una persona que está aprendiendo. Pero una persona que lleve años y salga con eso, es una persona inmadura, mire. Nosotros ya las hemos discernido, ya tenemos un discernimiento del bien y del mal. Estamos en otro nivel espiritual de mejor comprensión de Dios y su palabra, de comprender mejor su palabra, de comprender mejor la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sabe cuál es la clave, mis hermanos? Ejercitar, ejercitar. Hoy en día que muchos hemos estado en la casa encerrados, no hemos podido salir a los parques, a los gimnasios, nada. Mucha gente ha subido de peso, ¿no? Porque ya no se ejercita. Solo vivimos coma, coma y coma y ya no hacemos ejercicio. Esa es una buena práctica que debemos hacer en la casa, no ejercitarnos. Usted haga flexiones, no sé, hagamos ejercicio, busquemos una silla y ahí. O sea, uno puede ejercitarse en la casa. Lo traigo a colación porque debemos ejercitarnos también en la palabra, mire. En el discernimiento de nuestros sentidos, del bien y del mal. ¿Cómo nos ejercitamos? Estudiando la palabra, viviéndola. Una persona que sufrió una fractura y fue enyesada, es una analogía, un ejemplo. Meses después, cuando a esa persona le quitan el yeso de su brazo, digamos que se fracturó el brazo, usted va a encontrar que su brazo está más delgado, más débil. ¿Por qué? Porque ese brazo estuvo ahí enyesado, no se ejercitó, no creció, no se fortaleció. Así hay muchas personas en la iglesia, mis hermanos, que parece que estuvieran enyesadas. No crecen, no han crecido. Usted les quita el yeso después de años en la iglesia y siguen igual. Antes están más delgados espiritualmente, no han crecido, no han avanzado, no se han fortalecido. Mire, están como fracturados, digámoslo, espiritualmente. Es un decir, pero mire, no han crecido. Sí, no se han ejercitado. Debemos pasar tiempo meditando, escudriñando y viviendo la Biblia. Eso es ejercitarnos, mire. Ejercitar nuestros sentidos espirituales. Que estén prestos a discernir, a juzgar lo malo de lo bueno, a tomar mejores decisiones, a tener mejores actitudes frente a una situación difícil que se puede llegar a presentar en la iglesia. Vamos a ver un texto que se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Miremos qué nos dice, mire. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida y en la venidera, mire.
Pablo le dice a Timoteo, mis hermanos, ejercítate para la piedad, para la devoción a Dios, para ser un mejor creyente, atento a Dios y su palabra, mire. Mis hermanos, la madurez espiritual determina muchas cosas en nuestra vida, mire. Sea al tomar una decisión en nuestro hogar, en nuestra familia, sea al hacer un cambio en nuestra vida de creyentes para dejar lo malo y agradar más a Dios, sea al afrontar un conflicto con un hermano u otra persona, mire, ya que esto puede ser frecuente en las congregaciones, mire. En las congregaciones a veces se presentan conflictos entre hermanos, porque todos tenemos una forma de pensar, nuestro carácter es diferente y puede haber conflictos, mire. Puede haber conflictos. A veces son frecuentes en las congregaciones. Y la manera como asumamos esos conflictos determina qué nivel de madurez nosotros tenemos. Y nos llevará a saber si somos de bendición o somos de tropiezo en la iglesia. La manera como asumamos esos conflictos. La palabra siempre nos insta a estar unánimes, a estar en amor, a ser de un mismo sentir. Eso es lo que nos enseña la palabra para madurar en ese tipo de cosas, mire. También la madurez está en todo, al discernir las falsas enseñanzas, como hablábamos. Ya no nos desviamos del verdadero evangelio, mire. Estamos preparados y listos para servir y vivir como verdaderos creyentes, mis hermanos. Muchos de esos receptores de la carta a los hebreos posiblemente no eran salvos. Habían recibido la palabra, pero no habían aceptado a Cristo como Salvador. Y es lo que yo les decía al inicio de la predicación, mire. En las iglesias hay muchas personas que no son salvas, que asisten a la iglesia, que van, que escuchan, pero no son salvas. No se han convertido a Cristo. Y lastimosamente hay otras que son salvas, creyeron en Cristo, pero se estancaron y no crecieron espiritualmente. Y eso como creyentes, como hermanos, debe tocar nuestro corazón y apoyarnos mutuamente para que todos podamos crecer en Cristo cada día. En esta congregación, en este lugar, estos receptores de la carta, podían muchos no ser creyentes, mire. Por tal motivo eran inmaduros. Pensaban posiblemente que eran creyentes, pero sus actitudes, sus frutos no evidenciaban su salvación, mire. Y otros probablemente, como les digo, eran creyentes, pero se quedaron en el camino, no crecieron espiritualmente. Hemos visto muchas evidencias, mire, muchas cosas que nos muestra la palabra de la madurez. Y vamos a entrar a la conclusión, vamos a concluir esta enseñanza. Y hay una pregunta, después de lo anteriormente visto, ¿qué podemos concluir en cuanto a la madurez espiritual, mis hermanos? Analice y en sus hogares, después de todo lo que hemos visto, ¿qué podemos concluir de acuerdo a lo que la Biblia nos habla de la madurez? Mire, solo se obtiene a través del estudio serio y profundo de las Escrituras. Y eso se puede llevar a cabo por medio del discipulado y recibiendo la debida enseñanza. Mire. Solo a través de la Escritura es que podemos crecer espiritualmente. El discipulado nos forma y después seguimos avanzando, pero siempre la palabra de Dios es la que está ahí de por medio, formándonos. Miremos lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Mire, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ojo que es toda. No es que ciertas partes de la Biblia y ciertas partes no. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo es inspirado por Dios. Toda la palabra. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Se acuerdan la palabra madurez? Perfección. Enteramente preparado para toda buena obra. Mire, toda buena obra incluye toda nuestra vida cristiana, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en el trabajo, donde quiera que estemos. La palabra es la que nos forma, mis hermanos. ¿Qué más encuentro yo para concluir? Mire, solo se obtiene a través de vivir la Biblia. No solo conocer la Biblia, leerla, escudriñarla, estudiarla, sino también vivirla. Poner en práctica lo que ella dice, como bien lo manifiesta Santiago capítulo 1, versículo 22.
Mire lo que dice, es un texto muy conocido, mire. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una persona inmadura que solo conoce la palabra pero que no la vive, está engañándose a sí misma, engañándose a sí misma. Mire. Otro punto que encuentro, mire, solo se obtiene a través de vivir una vida piadosa, escudriñando las escrituras, orando, buscando al Señor, relacionándonos con Él y su palabra cada día, mire. ¿Eso sabe de qué me habla? De buscar siempre estar buscando, estar en coinonía, en comunión con el Señor, a través de su palabra, a través de la oración. Sí, estar con Él siempre. Pasar tiempo con Él y su palabra, mire. Eso me habla de una vida que encierra toda mi devoción a Él, mire. Si estoy en el trabajo, yo debo estar conectado con el Señor. Si tengo la oportunidad de evangelizar a una persona, lo voy a hacer, de compartirle el evangelio. Si estoy en la casa, estoy conectado con Él. Si estoy en la calle, estoy conectado con Él, viviendo cada día de la mano del Señor, mire. Y vamos a crecer, mis hermanos. Mis hermanos, podemos mirar muchas cosas más. Muchas cosas más. Si nosotros nos pusiéramos a hablar de este tema de la madurez espiritual, eso nos daría para unas 10 prédicas más. Pero estas son como las principales cosas que yo he encontrado en la palabra. La palabra nos puede enseñar mucho más. Miren, mis hermanos, un cristiano maduro no es sinónimo de un cristiano perfecto. Un cristiano maduro es un hombre, una mujer que puede fallar, que en algún momento puede caer, puede cometer algún error, pero se levanta. Su vida cristiana en general siempre mostrará frutos dignos de arrepentimiento. Siempre veremos en su vida el deseo de agradar a Dios y de avanzar en su formación espiritual, aprendiendo de las experiencias buenas y malas y cada día creciendo. Mis hermanos, una persona madura espiritualmente reconoce cuando ha fallado y pide perdón. Reconoce cuando ha fallado y pide perdón y perdona cuando ha sido lastimada. Se equivoca pero rectifica y cambia de camino. Aprende de sus errores y con la ayuda del Señor crece cada día. Con la ayuda del Señor crecemos cada día. Podemos aprender de todas las experiencias que el Señor nos permite vivir. Una persona madura tiene sus ojos fijos en la meta, mis hermanos. Tiene sus ojos fijos en la meta, en el premio del supremo llamamiento. ¿Y sabe cuál es ese? Llegar a ser cada día como Cristo. Tenemos una meta. Lógicamente un día vamos a llegar a ser transformados, como dice la palabra, transformados. Pero mientras vamos en ese camino, nuestra meta, ¿sabe cuál es? Ser como Cristo cada día. Ser como Cristo cada día. Y termino con esas maravillosas palabras de Pablo, mis hermanos, las cuales nos deben llenar de esperanza y aliento. Llenarnos de esperanza y aliento. Nos deben llenar de esperanza y aliento. Yo no conozco la vida de todas las personas, pero si necesitamos crecer en nuestra vida, si hay actitudes, cosas que todavía nos falta mejorar, cambiar o quitar de nuestra vida, la única forma es a través de su palabra y viviéndola, mis hermanos. Vamos a cada día crecer y ser mejores creyentes, madurar espiritualmente. Esa es la voluntad de Dios, el anhelo de Dios para nuestras vidas. Y de esa manera podamos enseñarle a otros, ayudar a otros, formar a otros. Y termino con Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué maravillosas palabras de Pablo, mis hermanos. Proseguimos a la meta, mis hermanos. Vamos a terminar orando para que Dios nos ayude, mis hermanos, cada día a crecer en Él y a fortalecernos en Él. Oremos, mis hermanos. Señor Dios, Padre Santo y Eterno Dios, en esta mañana te quiero pedir por mi vida y la vida de mis hermanos, Señor.
para que cada día nos ayudes a crecer espiritualmente, a buscar tu santidad, a avanzar cada día en el camino. Sabemos que tenemos todavía un camino largo por seguir, pero de tu mano y con tu ayuda podemos lograrlo, avanzar cada día. Vendrán situaciones difíciles, situaciones duras, situaciones de alegría, de tristeza, pero si somos maduros espiritualmente podremos asumirlas como tú quieres en tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a amarnos. Muchas veces habrá conflictos, situaciones difíciles, Señor Dios, en la congregación, en nuestro hogar. Ayúdanos a asumirlas como hombres y mujeres maduros, como hombres y mujeres espiritualmente maduros, a poder poner tu palabra en práctica en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, y a crecer juntos y unánimes, como un cuerpo, como una iglesia. Bendice a mis hermanos, Señor, guárdalos, ayúdalos, provéles, fortalécelos, bendícelos, donde ellos estén, Señor. Guárdanos, Señor Dios, en estos tiempos difíciles, donde hay dudas, donde a veces hay tristeza, donde a veces hay momentos difíciles, Dios. Quiero orar también, Señor, por todas las personas que en este momento están pasando por esta enfermedad, Señor, están en una UCI. Orar especialmente por el pastor de mi amigo David en Ipiales, Señor Dios, para que tú seas en tu voluntad y misericordia sanándolo, Señor, y levantando a este hombre, Señor. Oramos por este hombre, Señor, por el pastor Jorge, Señor, allá en Ipiales, para que seas tú obrando. Él se encuentra en esa UCI, Señor Dios. Tú eres el médico de médicos, Señor. Conforme a tu voluntad y misericordia, obra en la vida del pastor, Señor. Y de todos esos siervos que están pasando con esta enfermedad, todos esos creyentes, de esas familias, de esas personas, Señor Dios, para que tú obres. Para que primeramente en esas personas que no son creyentes sean salvos, Señor Dios. Y en aquellos que ya han creído en ti, Señor, si es tu voluntad sanarlos, hazlo, Dios. Guárdanos a nosotros, Señor Dios. Guarda mi vida, Señor. Guarda la de mi familia, la de las familias que están escuchando, las familias de la congregación de La Serena, de Suba, de las iglesias en Ipiales, de Sana Doctrina, de las iglesias, Señor, en general, Dios, de tu iglesia en general, Dios. Ponemos nuestra vida en tus manos y confiamos en ti y en tu palabra, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. La gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga y que sigamos cada día creciendo en Cristo. Bendiciones.